Manifestaciones comunes del duelo. Durante el proceso del duelo es normal, ¿verdad?, que haya dimensión física, social, emocional, conductual, cognitivas y espiritual. Ahora bien, en la dimensión física son esas consecuencias, ¿verdad?, que vienen consigo cuando una persona está pasando por un proceso de duelo, ¿verdad? Y todavía esa persona no acepta la situación por la cual está afrontando y se encierra. Llega un momento en el que la persona no quiere comer, no quiere consumir líquidos y esto le puede producir alguna enfermedad, una gastritis, problemas en sus riñones. La persona será una persona gordita, podemos ver que comienza a bajar de peso. Y aquí podemos ver lo que es la dimensión física, cuando la persona comienza a experimentar una serie de cambios debido al proceso por el cual está pasando. En las secciones anteriores yo les decía que el proceso del duelo, ¿verdad?, es un camino individual, es decir, que por lo más que yo quiera acompañarte en ese proceso, tú eres el que está viviendo, tú eres el que está pasando por esa situación. Por lo tanto, es un camino que se pasa individualmente. Yo no puedo sentir el dolor que esa persona está atravesando, pero sí puedo percibir. ¿Por qué? Porque un ejemplo, cuando abrazo a esa persona se derrama en lágrimas. Cuando trato de hablar con esa persona para que esa persona pueda manifestar ese dolor, ponerlo en palabras, a esa persona se le hace difícil. Entonces, el proceso del duelo es un proceso normal que todos en algún momento de nuestra vida hemos pasado. La dimensión social, cuando una persona está pasando por un proceso de duelo, no es de la noche a la mañana que ese individuo se va a volver a integrar a lo que es la sociedad, sino poco a poco. Y más si es una muerte por suicidio. Tarda más el individuo en reintegrarse a lo que es la sociedad, de volver a tener esas amistades, de volver a realizar esas actividades que solía hacer. Es decir, que un proceso de duelo por suicidio se hace un poco más difícil que el individuo, ¿verdad?, se vuelva a reintegrar a lo que es su vida social normal. Dimensión emocional, muchas veces el individuo se siente culpable, ¿verdad? Si ese individuo notó algunas señales de que esa persona manifestó, ¿verdad?, o expresó de que quería quitarse la vida, y esa persona lo hizo, entonces ese individuo ahora carga con lo que es una culpa. Y su estado emocional se va a mantener por el suelo si no busca ayuda psicológica, ¿verdad?, para que él pueda superar esa culpa. De igual manera, rabia, la persona puede experimentar lo que es rabia, tristeza, dolor, angustia, etcétera. ¿Por qué? Porque en un proceso de duelo por suicidio, la persona le surgen muchas preguntas, ¿verdad? Comienzan a preguntarte por qué lo hiciste, si tú económicamente estaba bien, por qué no me dijiste que estaba pasando por alguna situación. Entonces, todos estos factores afectan lo que es la dimensión emocional. De igual manera, la dimensión conductual suele que el individuo pueda manifestarse de manera agresiva. Si era una persona pacífica, al estar pasando por el proceso del duelo, y más si esa persona no acepta esa pérdida o esa ruptura, puede esa persona convertirse en una persona agresiva. Dimensión cognitiva, puede tener problemas cognitivos. ¿Por qué? Porque muchas veces la persona en un proceso de duelo piensa que no hay salida, ¿verdad? Y otras veces, al no aceptar la realidad, comienzan a sufrir algunos problemas cognitivos. En la dimensión espiritual, si era una persona que asistía a alguna congregación,
congregación o pertenece a alguna religión, ¿verdad? Su fe comienza a menguar. ¿Por qué? Porque comienza a hacerse preguntas. Muchas veces las personas nos gusta cuestionar a Dios, ¿verdad? Y pensamos que cuando una persona decide optar por quitarse la vida, ¿verdad? Muchas veces nosotros decimos, ay, ¿por qué Dios no prohibió que esa persona no se hiciera daño? Pero usted debe de entender que el ser humano tiene un libre albedrío, es decir, el ser humano hace con su vida lo que le parezca. Y muchas veces en la dimensión espiritual, las personas en vez de acercarse a Dios, lo que hacen es que se alejan porque dicen, tú debiste evitar, un ejemplo, que mi primo se suicidara. Tú debiste evitar que mi primo no cometiera tal cosa. Pero debemos de tomar en cuenta que uno no conocía la situación por la cual estaba pasando esa persona. Y Dios te da oportunidades, ¿verdad? Para que tú puedas dialogar, puedas compartir con las personas, ¿verdad? Lo que tú sientes. Entonces, en un momento de duelo, muchas veces en la dimensión espiritual, en vez de la fe aumentar, ¿verdad? Lo que hace es que disminuye, porque hay personas que piensan, si Dios no evitó que mi familiar se suicidara, entonces yo no hago nada buscando o visitando una congregación cuando Dios no tuvo misericordia de ese familiar mío. Debemos de tener cuidado. ¿Por qué? Porque como le decía, el ser humano es libre. El ser humano puede tomar la decisión que desee. ¿Por qué? Porque así Dios se lo otorgó. Si usted decide de quitarse la vida, bueno, lamentablemente dice la Biblia que usted no va a heredar el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque las personas que se suicidan no heredan el reino de Dios, se quitan la vida cuando sabemos que el único que tiene la oportunidad de quitar la vida es Dios. Entonces, en el proceso del duelo, muchas veces la fe se apaga, muchas veces ya no queremos seguir hacia adelante. Y este es un momento, ¿verdad? En el cual es difícil, pero no debemos dejar que la fe se apague, sino seguir hacia adelante, ¿verdad? Y pedirle a Dios que nos dé fuerza, que nos dé fortaleza para seguir hacia adelante. Lo que no entendemos hoy, lo vamos a entender mañana. Y la misma Biblia dice que las cosas ocultas les pertenecen a Dios y los revelados le pertenecen a los hombres, es decir, a nosotros. Todo lo que pasa en nuestra vida, ¿verdad? Siempre y cuando no sea que usted por cabeza dura, ¿verdad? Haya tomado alguna decisión sabiendo que le va a traer una consecuencia terrible. Es permitido por Dios. No estoy diciendo que si usted se suicidó, Dios fue que permitió que se suicidara. Ojo, hay que tener cuidado porque muchas veces Dios te da la salida al problema por el cual tú estás atravesando, te da herramientas, ¿verdad? Para que puedas afrontar eso. Pero tú decides, ¿verdad? Por no buscar ayuda, tú decides encerrarte en no ver la salida, en no ver la solución, y llega el momento en el cual tú agarras y te quita la vida. No puede decir que Dios es malo, que Dios no te ayudó, porque Dios te dio herramientas, ¿verdad? Para que tú salieras hacia adelante, pero te quedaste ahí. Un 50% lo pone Dios y un 50% lo pone tú.